Hola, ¿qué tal? El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es la fórmula general para resolver ecuaciones cuadráticas. Antes de entrar de lleno a la explicación del método de la fórmula general, vamos a dar una breve explicación introductoria que nos permitirá ubicarnos más correctamente en este tema. Vamos a comenzar recordando la clasificación de las ecuaciones cuadráticas que vimos por allá en el inicio de este curso. Decíamos en aquel entonces que las ecuaciones cuadráticas se clasifican en dos grandes grupos: ecuaciones cuadráticas completas y ecuaciones cuadráticas incompletas. Decíamos que las ecuaciones cuadráticas completas se ajustan a la forma ax cuadrada más bx más c igual a 0. Es decir, son ecuaciones que tienen un término cuadrático en el que la variable x o cualquier otra que sea están elevadas al cuadrado, en el que tienen un término lineal en el que la misma variable está elevada a la potencia 1, cuando un exponente no se indica significa que es 1, y tienen un término independiente, es decir, un término que no contiene a la variable x, solamente es un numeral. Bien, veamos algunos ejemplos. El primero que vamos a ver es este que nos dice 2x cuadrada más 8x menos 4.5 igual a 0. Esta es una ecuación cuadrática completa porque tiene término cuadrático, que es 2x al cuadrado, tiene término lineal o de primer grado, que es más 8x, y tiene un término independiente, es decir, un término que no contiene incógnita, solamente es un numeral. Entonces, esta ecuación se ajusta al modelo ax cuadrada más bx más c igual a 0. En este caso podríamos decir que el valor que tiene el coeficiente a es 2. Este 2 que tenemos aquí. El valor que tiene b es el coeficiente del término lineal o de primer grado. Entonces en este caso diríamos que es este 8 que tenemos aquí. B es igual a 8. Y el valor de c va a ser menos 4.5. Menos 4.5. Que es el valor que tiene nuestro término independiente. No pierdas de vista que al momento de poner el valor de este término, como es negativo, considere su signo. Esto no lo debes de perder de vista. Si este 2 fuera negativo, aquí lo tendríamos que poner negativo. Si el 8 fuera negativo, también. Entonces siempre hay que considerar los signos que tienen cada uno de los valores de a, b y c, ya cuando estamos desarrollando la ecuación. Veamos otro ejemplo. En la ecuación x cuadrada más 2x igual a 35 es una ecuación cuadrática completa porque tiene término cuadrático, término lineal y término independiente. Aquí podremos pensar que el valor de a es 1, que el valor de b es 2 y que el valor de c es 35. Este es un error frecuente. Mira, no podemos decirlo de esta manera porque esta ecuación, antes de poder determinar los valores de a, b y c, tenemos que igualarla con 0. Es lo primero que tenemos que hacer, igualar esta ecuación con 0. Al hacer la igualación con 0, nos queda x al cuadrado más 2x menos 35 igual a 0. El 35 que teníamos en el segundo miembro de la igualdad sumando, lo pasamos al primer miembro restando, y entonces la ecuación ya quedó igualada con 0. Tenemos nuestro término cuadrático, nuestro término lineal y nuestro término independiente. Entonces ahora sí vamos a determinar cuáles son los valores de a, b y c. Vamos a decir que en este caso el valor de a es 1, porque es el coeficiente que tiene el término cuadrático. Cuando alguno de los términos, ya sea el cuadrático o el lineal, no presenta coeficiente, significa que el coeficiente es 1. Un error muy frecuente es considerar que el valor del coeficiente es 0 cuando no está. No, es un error. El valor del coeficiente cuando no se pone significa que es 1. Entonces en este caso el coeficiente del término cuadrático, que sería el valor de a, es igual a 1. Y el valor de b, que es el coeficiente del término lineal, es 2, porque aquí tenemos un 2. Y el término independiente, que es el valor de c, en este caso sería menos 35. Recuerda algo muy importante: nunca debemos de pasar por alto los signos, porque eso
nos va a llevar a tener errores y no aplicar correctamente la fórmula general. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con los signos que tienen los coeficientes en la ecuación que ya está igualada con 0. El otro tipo de ecuaciones cuadráticas que tenemos son las ecuaciones cuadráticas incompletas, y de estas vamos a tener dos subtipos. Pero para poderlas explicar mejor, déjenme generar un poco de espacio. Vamos a borrar esto que tenemos aquí. Vamos a dejar espacio para poder hacerlas explicar muy bien. Las ecuaciones cuadráticas incompletas se clasifican en ecuaciones cuadráticas incompletas puras, que son de la forma ax cuadrada más c igual a 0. Es decir, son ecuaciones que tienen un término cuadrático y tienen un término independiente, pero no tienen un término lineal. No tienen un término en el que la x está elevada a la potencia 1. Entonces, ejemplos de este tipo de ecuaciones son las siguientes. 5x cuadrada menos 20 igual a 0 es un ejemplo de este tipo de ecuaciones. En este caso tenemos aquí un término cuadrático y tenemos un término independiente, pero si observamos, no localizamos un término que solamente tenga la x, o sea, un término de primer grado. Entonces, término cuadrático y término independiente, pero carece de término de primer grado o término lineal. Entonces, en esta ecuación podemos decir que el valor de A es 5, el valor de B es 0, porque no tiene un término lineal. Entonces, cuando no tiene término lineal, el valor de B es 0 y el valor de C, en este caso, es menos 20. Entonces, esos son los valores de A, B y C en esta ecuación. Veamos otro ejemplo. En la ecuación 3x cuadrada menos 98 igual a 18, este es el término cuadrático, este es un término independiente y este que tenemos acá es un término independiente. Entonces podemos decir que tenemos dos términos independientes. Bueno, tenemos que igualar esta ecuación con 0 y reducir términos semejantes, de manera que solamente nos quede un término independiente. Eso sería de la siguiente manera. Nos queda 3x al cuadrado menos 98 menos 18 igual a 0. El 18 que teníamos acá sumando lo pasamos para acá restando, y al reducir términos semejantes nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría 3x cuadrada menos 116 igual a 0. Este menos 116 es al sumar menos 98 y menos 18. Como los dos son negativos, se suman los valores absolutos y se pone el signo común. Nos da menos 116. Entonces podríamos afirmar aquí que el valor de A es 3, el valor de B es 0. Recuerda que en una incompleta mixta B siempre vale 0, y el valor de C es menos 116. Entonces, esos son los valores de A, B y C en esta ecuación. Veamos ahora el otro tipo de ecuaciones cuadráticas incompletas, que son las cuadráticas incompletas mixtas. Veamos algunos ejemplos de ecuaciones cuadráticas incompletas mixtas. La primera que vamos a ver es esta que nos dice 6x al cuadrado menos 42x igual a 0. Como observamos, tiene un término cuadrático y tiene un término lineal, pero carece de término independiente. Entonces, determinando los valores de A, B y C, diremos que en esta ocasión el valor de A, que es el coeficiente que tiene el término cuadrático, es 6, que el valor de B, que es el coeficiente que tiene el término lineal, es menos 42. Aquí importante, no te olvides de poner los signos. Y el valor de C va a ser igual a 0. En las ecuaciones cuadráticas incompletas mixtas, el valor de C siempre va a ser 0. Veamos otro ejemplo. Esta ecuación nos dice 7x cuadrada más 18x igual a menos 17x. Si observamos, aquí hay un término cuadrático, este es un término lineal, en el que la x está elevada a la potencia 1, y este también es un término lineal, también la x está elevada a la potencia 1. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es igualar con 0. Nos queda entonces de la siguiente manera: 7x cuadrada, es el término cuadrático, más 18x más 17x. El 17x que teníamos restando en el segundo miembro, lo pasamos sumando al primer miembro. Ahora vamos a reducir términos semejantes, con lo que nos quedará
7x al cuadrado más 35x igual a 0. 18x más 17x los reduje, los sumé, los dos son positivos, puse signo positivo y 18 más 17 nos da 35. Entonces, en esta ecuación, el valor de a, que es el coeficiente del término cuadrático, es 7, el valor de b, que es el coeficiente del término lineal, es 35, y el valor de c es 0. Recuerda que en las ecuaciones cuadráticas incompletas mixtas, el valor de c siempre va a ser 0. Entonces, es muy importante que sepas tú cómo sacar los valores de a, b y c para poder aplicar la fórmula general y que no te equivoques en los signos. Tienes que tener mucho cuidado en eso. Si tú sabes determinar perfectamente los valores de a, b y c en una ecuación, pues entonces ya tienes bastante avance para hacer la aplicación de la fórmula general, que vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, hasta aquí llegamos con esta explicación. Gracias.